Nuevamente buenas noches a todos los que se están conectando, a todos los que están entrando en este momento a esta clase de las emociones, salud mental, teología del cuerpo. Le damos la bienvenida, esta es la segunda clase. Hoy me enteré, hoy alguien me estuvo preguntando que si podían empezar el curso hoy, pero querían tener la clase pasada, que dónde la podían conseguir. Yo la estuve buscando en Facebook del CEPI y pues no la veía y llamé al CEPI y me dijeron que las clases están en el canal de YouTube del CEPI. Si van al canal de YouTube, CEPI Miami, ahí van a encontrar la clase anterior y cada una de las clases que vamos a tener hoy y el próximo viernes que terminamos. Antes de comenzar, pues darle la bienvenida a todos y vamos a comenzar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás entre nosotros en este día, Padre Santo. Sabemos que grandes y maravillosas cosas pasan cuando tú te haces presente y cuando tenemos un corazón abierto a tu obrar, a tu gracia, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesucristo. Te pedimos que en este momento, en este día, mande tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y que abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo al mensaje que tú tienes para nosotros. Para que ese mensaje se ponga como semilla en nuestra mente, para que eche frutos en nuestro corazón y para que se haga vida en nuestras propias acciones, en nuestra propia vida. Te pedimos, Padre Santo, te pido en este día, Señor, una santa doble unción de tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, para que todo lo que yo diga, Señor, sea lo que tú quieres que yo diga, Señor. Para que todo lo que yo diga sea tomado de tu mano a profundizar en lo que realmente significa ser humano, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Y vamos a comenzar con la oración que tú nos enseñaste, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Vamos a comenzar oyendo, meditando, escuchando esta canción y dejándonos que esa letra de esa canción toque lo más profundo de nuestra realidad. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta,
Solo Dios basta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Dios basta. Dios nos ayuda, la paciencia todo lo alcanza. Quiera Dios tiene, nada le falta. Todo se pasa, Dios nos ayuda. Bueno, con esa oración vamos a comenzar este día. Y pues nada, nuevamente bienvenidos a todos. Al final de la clase, como siempre, vamos a tener las preguntas que ustedes pueden ir colocando en su chat mientras vamos hablando. Y entonces estamos hablando sobre el manejo de las emociones, psicología y teología del cuerpo. Yo diría más que psicología y teología del cuerpo sería psicología y antropología adecuada, antropología católica, una forma correcta de entender a la persona humana según nuestra fe católica, ¿verdad? Y hicimos un caminar, antes de comenzar el día lunes, hicimos todo un caminar sobre lo que es la antropología católica, sobre lo que es la antropología adecuada que nos presenta San Juan Pablo II, con el hombre original, hombre histórico, hombre escatológico. Luego nos fuimos hacia el hombre original y en el hombre original dijimos que habían tres características que eran la soledad original, la unidad original y la desnudez original. Nos quedamos en la desnudez original. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que nos dice San Juan Pablo II que Adán empieza a descubrirse con la ayuda de su intelecto y con la ayuda de sus emociones. Él se empieza a dar cuenta que él es ser humano, que él es cuerpo entre los cuerpos, que hay una diferencia entre él y el resto de la creación. Después de eso, hablamos un poco sobre el tema de qué son las emociones, ¿verdad? ¿Qué son las emociones? Dijimos que las emociones son reacciones psicofisiológicas, o sea, que envuelven nuestra psicología, nuestra mente, nuestro cerebro, y biológica, nuestro cuerpo también reacciona. Yo creo que muchos de ustedes han experimentado un momento de ansiedad donde de repente, lo vamos a ver más adelante, no sé, le da un dolor de cuello, se le suelta el estómago, ¿verdad? O sea que las emociones es una reacción psicofisiológica que representa diferentes modos de adaptación a diferentes estímulos, ¿verdad? Cuando el individuo percibe un objeto, persona, lugar, suceso, recuerda, experiencia. Cada que experimentamos algo, nuestras emociones nos dicen algo de lo que estamos experimentando. Entonces, si nuestras emociones las hemos trabajado, ¿verdad? Las hemos llevado al discernimiento, las hemos en oración día a día, hemos permitido que la redención haga parte de nuestra emocionalidad, tal vez nuestras emociones nos van a ayudar a afirmar las verdades que el intelecto va descubriendo en cada experiencia. También dijimos la semana pasada, el lunes pasado, que se han descubierto los científicos que tenemos dos mentes, ¿verdad? La mente o la inteligencia intelectual, lo que llamamos el IQ, lo que medimos con los diferentes exámenes psicológicos que muchas veces se le hace a un joven o a un niño para ver la capacidad que posee analítica, ¿verdad? En cambio, también tenemos la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tenemos de controlar nuestras emociones o de responder de una manera
saludable y adecuada a los diferentes impulsos emocionales que tenemos durante el día. Tanto la inteligencia intelectual como la inteligencia emocional son instrumentos que, guiados por la inteligencia del espíritu, están llamados a llevarnos a ser a cada uno de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. Y hablábamos de San Juan Pablo II y su hermosa encíclica, que hoy San Juan Pablo II nos acompaña, y su hermosa encíclica Fides Ratio. Y decíamos que en esta encíclica él comienza diciéndonos que la verdad y la fe, ¿verdad? Que la razón y la fe son las dos alas que llevan al hombre directamente a la verdad, ¿verdad? La razón y la fe. Entonces, veamos eso también la semana pasada, el lunes. Cada que diga la semana pasada, ustedes entiendan que el lunes. A ver, voy a seguir hablando un poco sobre las emociones para que vamos directamente, entremos a esos 7 pasos para manejar las emociones, que no son 7 pasos que están en la Biblia ni son teológicos, son 7 pasos que la teología, ¿verdad? Con unos lentes espirituales, teniendo en cuenta que somos seres carnales y espirituales, teniendo en cuenta esa unión del alma, del cuerpo y del espíritu, podemos trabajar como una metodología para empezar a desarrollar esa inteligencia emocional en cada uno de nosotros. Las emociones, como decíamos al principio, influyen grandemente en nuestra salud, ¿verdad? Eso está comprobado. Nuestras emociones influyen en la salud corporal de nosotros. Por ejemplo, emociones negativas generan un riesgo tan grande como puede ser el desarrollo de una adicción, ¿verdad? Si yo me siento mal conmigo mismo y empiezo a buscar formas artificiales para sentirme bien, puedo empezar a desarrollar adicciones. Ahora, en un lenguaje espiritual, si yo me siento un vacío en mi corazón, aquel vacío del que hablaba San Agustín, que solo Dios puede llenar, pero yo no tengo una conciencia de ese vacío de mi corazón, ¿verdad? No sé de dónde viene, no sé por qué, quiero llenarlo con cosas finitas. ¿Qué va a pasar si yo intento llenar mi deseo de infinito del corazón con cosas finitas? Voy a crear una adicción, ¿verdad? ¿Por qué? Hagamos de cuenta que tenemos la sed de la que Jesucristo habla con la samaritana, una sed de vida eterna. Y es una sed de vida eterna que solamente Dios puede sanar. Pero eso yo lo sé en la inteligencia del espíritu, ¿verdad? Por medio de la revelación. Pero si yo no tengo esa conciencia y tengo una sed que quiero que este mundo me la llene, y tal vez pienso que el alcohol me lo puede llenar, entonces me tomo un trago tratando de llenar una sed de infinito. Y tal vez ese poquito de trago me puso entonado, me puso un poco de contento y digo, wow, aquí está la felicidad. Cuando se me baja esa copita de trago, ¿qué creo que necesito para ser feliz? Otra copa de trago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy intentando llenar mi sed de infinito con cosas finitas. Es agua, ¿ok? No es trago. Con cosas finitas. Entonces, puedo crear y generar enfermedades psicosomáticas también. Puede ser que una emoción a mí me haga crear y generar enfermedades psicosomáticas que son creadas por la mente, pero que son reales, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, hay personas que sufren de una enfermedad mental muy fuerte, dolorosa, como puede ser un ataque de pánico. Y un ataque de pánico, o sea, lo que una persona siente cuando está teniendo un ataque de pánico es terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su cuerpo se empieza a descompensar y empieza a tener toda una cierta cantidad de reacciones. Imagínense que usted va manejando. A ver, pongamos este ejemplo. Yo creo que todos ustedes alguna vez han estado a punto de chocarse, pero no se chocan. Imagínense ese momento en que usted va manejando y estuvo a punto de chocarse y cuando frena, usted siente que todo su cuerpo cambia, se pone frío, a veces le da tembladera a uno, el corazón se le acelera, pero uno sabe de dónde viene esa reacción. Ahora imagínate que tu cuerpo tenga la misma reacción, pero no estuviste a punto de chocarte, sino que estabas tranquilo leyendo un libro y tu corazón se pone a millón.
y empiezas a sudar y empiezas a temblar. Tu mente necesita una respuesta. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Empezamos a pensar, me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morir. Y en ese me voy a morir se empieza a generar lo que se llama en psicología, ¿verdad? Lo que llamamos un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Y es terrible, es una enfermedad psicosomática, pero es real, lo que la persona está sintiendo es real, ¿verdad? Entonces, como vemos, nuestras emociones pueden enfermar nuestra corporalidad, nos pueden afectar. A ver, por ejemplo, cuando estamos demasiado estresados, cuando nos estresamos demasiado, nuestro cuerpo suelta hormonas, como por ejemplo el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Hace que nuestra digestión, nuestro metabolismo sea más lento. ¿Por qué? A ver, rápidamente. Porque normalmente el estrés me fue dado a que yo reaccione inmediatamente ante un peligro, ¿verdad? Pero si yo me estreso a toda hora, porque voy tarde, porque se hizo algo mal, porque todo el tiempo estoy estresado, mi cuerpo está generando cortisol, está haciendo mi metabolismo más lento, pero no hay peligro. No solamente pone el metabolismo más lento, sino que anula la resistencia inmunológica. Entonces, ¿qué pasa? Mi sistema inmune se baja. Entonces, estoy propenso fácilmente a desarrollar cualquier enfermedad, ¿verdad? Porque mi sistema inmunológico no se está fortaleciendo. Entonces, vemos que el mal manejo de las emociones puede generar una enfermedad psicosomática, una enfermedad también real que la puedo sentir, dolores de espalda, migrañas, tics nerviosos. Por eso es tan importante realmente trabajar mis emociones, especialmente en esa época que estamos en este momento. Alguna gente todavía está en cuarentena, ¿verdad? Y tenemos muchísima ansiedad ante toda esta situación que está pasando. Entonces, vamos a seguir profundizando. Si vamos, por ejemplo, a la carta de Segunda de Corintios 10:5. En Segunda de Corintios 10:5, la palabra de Dios nos dice que cada pensamiento se mantenga obediente a Dios. Miren por dónde va la cosa, porque aquí vamos a llegar al primer paso. Segunda de Corintios 10:5 dice que cada pensamiento se mantenga obediente a Dios, porque en cada pensamiento, ¿por qué? Porque cada pensamiento alimenta nuestras emociones y nuestras acciones. Por lo tanto, aquí vamos a llegar al paso número 1 de los 7 pasos para el manejo de nuestras emociones. Vamos al paso número 1. El paso número 1 para el manejo de emociones es escuchar nuestra conversación interna. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos, todo el tiempo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay una conversación interna, estamos hablando, ¿verdad? Si esa conversación interna que yo estoy teniendo a toda hora es tóxica, es dañina, ¿verdad? Es negativa, de alguna forma esa conversación interna va a influir en mis emociones y mis emociones van a influir en mis acciones, ¿verdad? Volvemos nuevamente a este esquema, ¿verdad? Mis pensamientos afectan la forma en que yo me siento y la forma en que yo me siento afecta la forma en que yo actúo, ¿verdad? Esta es mi experiencia. Si mis pensamientos son negativos, mis emociones tienden a ser negativas. Si mis emociones son negativas, mis acciones suelen ser negativas. Por lo tanto, mi experiencia de la vida es una experiencia negativa. Por lo tanto, el primer paso, y que es fundamental, es yo ponerme en conexión con mi conversación interna. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando por mi mente? Porque eso que está pasando por mi mente es una narrativa. Y esa narrativa está definiendo mi experiencia y en parte mi persona. Ahora, vamos a detenernos un poquitico ahí, un momentico ahí. Yo no estoy diciendo que somos lo que pensamos.
porque eso sería lo que dijo Descartes, pienso, luego existo, ¿verdad? Estoy diciendo que la forma en que pensamos afecta mis emociones y mis acciones, mi percepción de la vida. Eso es importante, ¿verdad? Tener eso en claro. Mis pensamientos. Vamos a escuchar esa narración que yo todo el tiempo me estoy contando, esa historia que me cuento de mí mismo. Muchas veces desde chiquitico nos venimos contando una historia y a veces en esa historia hemos puesto etiquetas como fracasado, como perdedor, como que el amor no va conmigo, como que todo me sale mal. Y eso es una conversación que yo me estoy contando, es una narrativa que me la estoy creyendo y que le estoy permitiendo a esos pensamientos que definan mi vida, que marquen mi vida. Entonces, por eso es importante detenerme y escuchar. Ahora, si leemos las Sagradas Escrituras, vamos a detenernos un momentico ahí. Las Sagradas Escrituras completamente son la historia de la salvación, son la narrativa de la salvación, son la narrativa de la historia del amor de Dios por nosotros. Y toda la historia, todas las Sagradas Escrituras las tenemos que entender bajo el hilo del pacto, ¿verdad? De esa historia de amor de Dios por la humanidad desde el principio. Desde el principio, Dios nos quiere dejar claro que el plan de Dios para nosotros es un plan de felicidad plena, de amor, de entrega. Desde el principio, cuando Él decide hacer al hombre a su imagen y semejanza y los hace pareja, los hace matrimonio. Pónganse a pensar esto. El primer libro de la Biblia, que es el Génesis, comienza con un matrimonio. El último libro de la Biblia termina con un matrimonio. El primer libro de la Biblia comienza con un matrimonio humano. Y el último libro de la Biblia termina con un matrimonio celestial. O sea que desde el principio Dios nos está queriendo apuntar a ese deseo de Él hacerse uno con nosotros, ¿verdad? Dios quiere casarse con nosotros, Él quiere tener un pacto con nosotros. Y ese es el hilo conductual que tenemos que tener para entender todas las Sagradas Escrituras. Es la historia de amor de ese Dios que quiere unirse con nosotros. Es más, si las Sagradas Escrituras tuvieran 1000 hojas, digamos, y vamos a la mitad, a la página 500, adivinen qué libro vamos a encontrar ahí. Vamos a encontrar un libro espectacular que se llama El Cantar de los Cantares. ¿Qué es el Cantar de los Cantares? Es un libro de poesía erótica, de amor entre el amado y la amada. Entonces, como vemos, toda la narrativa de las Sagradas Escrituras es una narrativa unitiva de amor, donde Dios quiere que tengamos felicidad plena, porque será esa felicidad plena en la que vamos a compartir eternamente cuando nos hagamos uno con Cristo y en Cristo entremos al intercambio de amor trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es la narrativa en la que cada uno de nosotros debemos asegurarnos que está nuestra propia narrativa, porque Dios nos invita a nosotros a ser parte de ese plan de salvación. Él quiere que nosotros hagamos parte de ese plan de salvación, de ese plan de amor. Pero a veces mi narrativa y mi mente está viendo todo lo negativo, ¿verdad? Está constantemente enfocándose en lo malo, ¿verdad? Constantemente está enfocándose en lo malo. Y entonces, ¿qué pasa si me estoy enfocando todo el tiempo en lo malo? Que me pierdo la oportunidad de hacer parte del plan de salvación, de saber que Dios tiene un plan. Parece que las cosas están mal, parece que todo se está oscureciendo, como decían los discípulos. Quédate con nosotros, Jesucristo. Quédate con nosotros, Jesucristo, que oscurece. Hay un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y mi narrativa, tengo que asegurarme que esté dentro de esa narrativa. Denme un segundito, me voy a detener porque parece que alguien alzó la mano, tiene una pregunta o algo. No me voy a detener para preguntas, pero como alguien alza la mano, quiero asegurarme que no sea que o no estén escuchando. Ok, bueno. No, bueno, no era nada con la clase, pero
La pregunta que hay ahí la vamos a contestar ahora. La vamos a contestar ahora. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a seguir. Vamos a seguir con la narrativa. Entonces, el primer paso, escuchar mi narración interna, mi conversación interna. Tengamos siempre en cuenta eso. Todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos y es mejor que escuchemos esa conversación porque esa conversación pueda estarme haciendo sentir mal. Ahora, algo muy importante. En este paso nos vamos a detener y vamos a zambullirnos en la psicología. ¿Ok? Nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo trabaja nuestra mente y nuestro pensamiento, ¿verdad? Tocarlo para poder redimirlo y redireccionarlo hacia la verdad, hacia la única narrativa en la que yo debo hacer parte, que es la narrativa de la salvación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque muchas veces nuestros pensamientos son como negativos, como que están marcados por heridas del pasado, ¿verdad? Es muy importante que nos sanemos, ¿verdad? Que si tenemos ideas negativas que vienen en nuestra narrativa, que nos demos cuenta en qué momento nos creímos esa mentira o en qué momento empezamos a dejar que una herida o que un dolor me definiera como persona. Muchísimas personas en la actualidad se definen por un momento traumático que vivieron. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado esa herida, no se trabaja ese trauma. Y muchas veces nuestra mente, nuestro propio cerebro, no quiere que suframos, por lo tanto, desarrolla respuestas inconscientes que se llaman mecanismos de defensa. Nuestro cerebro comienza a generar mecanismos de defensa para que no suframos. Pero el hecho de que tengamos un mecanismo de defensa no quiere decir en ningún momento que me estoy sanando. Quiere decir que estoy tapando una herida que no quiero trabajar. ¿Y qué pasa cuando tapamos las heridas y no las sanamos? Se van pudriendo. Y poco a poco esa podredumbre comienza a contaminar mis ideas, comienza a contaminar mis pensamientos. Entonces, algunos de los mecanismos de defensa, por ejemplo, que usa el cerebro, uno de ellos se llama negación. La negación. Este es muy común para personas con adicciones, ¿verdad? Es cuando nos negamos a aceptar que algo está pasando en mi vida. Sabemos que hay algo que está fuera de control, pero no lo admitimos. No admitimos el problema, lo negamos, no queremos reconocerlo. Sabemos que también me trae problemas a nivel familiar, a nivel personal. También se cae muy común en personas, este punto es muy común en personas que de pronto están en relaciones abusivas, en relaciones tóxicas, ¿verdad? ¿Y por qué prefieren estar en negación? Porque sabe que tienen que hacer algo al respecto. Porque en el fondo sabe que tienen la dignidad de persona, que son imagen y semejanza de Dios y que están viviendo una realidad a la que no están llamados, pero tal vez no están listos para dar ese paso. Tal vez no quieren dar ese paso. Entonces, ¿qué hacen? Viven en la negación. Todo está bien, no pasa nada. Usted le pregunta muchas veces a un alcohólico, oye, ¿tienes un problema? Y el alcohólico te va a decir, no, yo no soy alcohólico, yo lo tengo bajo control. Yo tomo nomás lunes, miércoles, viernes y domingo. Yo lo tengo muy bien manejado, con horario propio y cantidad de tragos que me tomo. Eso es una negación, ¿verdad? Es una negación porque no somos libres, no estamos libres, ¿verdad? Muchas veces tomamos estas negaciones porque sabemos que en la medida que reconocemos que hay algo mal, la verdad me interpela y me invita a un cambio, ¿verdad? Entonces vamos a ver si en algún momento estamos teniendo ese tipo de mecanismo de defensa. Vamos a ver cómo está nuestra vida. La vida hay que evaluarla. Pero tenemos que evaluarnos nuestra vida de forma diaria. Y lo que está mal, bueno, ¿cómo lo voy a trabajar? Voy a empezar a trabajar eso porque de alguna forma esa herida, ese dolor o esa situación no me está dejando que mi vida y que mi narrativa entre a la narrativa de salvación y que Dios tome total control de mi persona, ¿verdad? Ahora, hay otro segundo mecanismo de defensa muy conocido que se llama desplazamiento.
¿Por qué estamos nombrando esto? Porque hay que tocar para sanar. Hay que nombrar para sanar. Hay que reconocer lo que está mal para sanarlo, ¿verdad? Y en esta parte del pensamiento, a veces tenemos muchas heridas, muchas heridas. Ok, entonces vamos al número 2, desplazamiento. ¿Qué es esto? Cuando me enojo con alguien, pero me descargo con otra persona, ¿verdad? Me enojé con mi jefe, pero como mi jefe no le puedo decir absolutamente nada, ¿verdad? Porque es mi jefe y si de pronto le digo algo, me bota. Entonces, este enojo que tengo con mi jefe, llego a mi casa y lo desahogo con otra persona, que la mayoría de veces lo hacemos con una persona que nos sentimos cómodos y que no tenemos ningún riesgo de perder absolutamente nada, ¿verdad? Eso es lo que se llama desplazamiento. Tomo una rabia, una herida que tengo con alguien y la desahogo con otra persona. Entonces veamos también eso. ¿Será que estamos teniendo problemas en nuestra casa, en nuestro hogar o con nosotros mismos simplemente porque tengo heridas guardadas con otras personas, pero he desplazado esa herida hacia un ser querido o hacia mí mismo? Hay otra que se llama, esta es, vamos a ponerle mucho cuidado. No, me están diciendo que cambie la diapositiva. No, todo lo que estamos hablando va en este primer paso de escuchar la conversación interna. Todavía no hemos llegado al número 2. Todo lo que estamos hablando es nuestro pensamiento. Estamos tomando en cuenta de la forma en que estamos pensando para poderlo arreglar, para poderlo transformar, para poderlo redimir, redireccionar. ¿Ok? Un tercer mecanismo de defensa dañino se llama, pongan mucho cuidado a se llama intelectualización o racionalización. ¿Qué es eso? Es cuando tenemos que enfrentar una dificultad y en vez de hacerle frente, enfocamos toda nuestra energía en los pequeños detalles y buscamos razones para justificarle, ¿verdad? O nos ocupamos con pequeños detalles de lo que está pasando en vez de darnos el tiempo y el espacio de realmente sentir y enfrentar lo que estamos pasando. Como cuando nos tenemos que alejar de alguien, ¿verdad? Pero solamente nos pasamos pensando en todas las razones que llevaron a ese divorcio, ¿verdad? O a esa separación. En vez de enfocarme realmente en la situación, en sanarme, ¿verdad? Pongo toda mi atención en pequeños detalles y a tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Eso se llama racionalización o intelectualización. Las siguientes que vamos a trabajar se llama represión. Yo creo que todos estamos bien familiarizados con qué es la represión. Esto es cuando tomamos nuestras emociones, oigan mucho cuidado con esto, tomamos nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras experiencias, nuestros recuerdos y los empujamos lo más que pueda hacia el subconsciente y los cubrimos de forma que negamos el sentirlo o el haberlo vivido. ¿Verdad? Eso es cuando llega usted a la casa y tiene un genio que explota y le preguntan, ¿qué le pasa? Y usted, nada. ¿Y está bien? Excelente. O pasó una experiencia traumática y alguien le pregunta, ¿estás bien? Sí, estoy excelente. Tal vez no está excelente. Tal vez está reprimiendo esa situación y nos empezamos a ser víctimas de un trauma. ¿Verdad? Esto es un mecanismo de defensa, la represión. Lo mismo pasa con nuestros deseos, ¿verdad? Muchas veces tenemos deseos, tenemos pasiones que no queremos enfrentar, no queremos entender. Entonces, ¿qué hacemos? La reprimimos. No siento. Y tarde o temprano explotan esos deseos en todo tipo de perversiones. La idea no es reprimir. La idea es redirigir y redimir. Siempre recuérdense en eso. ¿Ok? No es la represión. La represión no lleva a ningún lado. Es la redención. Otro mecanismo de defensa es, por ejemplo, la proyección. ¿Qué es la proyección? Cuando hay cosas de mi persona que a mí no me gustan mucho, pero no las quiero trabajar, pero sí las veo en los demás, ¿verdad? A veces nos pasa mucho eso. Eso es un ejemplo, ¿no? Yo soy súper chismoso, pero no lo quiero aceptar. Y como no lo quiero aceptar, entonces cualquier persona que yo oigo que está contando algo,
comienzo a decir, es que es una chismosa, es que es un chismoso, es que, y empiezo a ver en todo mundo lo que yo tengo. Me proyecto ante los demás, ¿verdad? Como cuando llegamos a un lugar y nos sentimos súper incómodos y empezamos a decir, es que aquí la gente es chismosa, es que aquí la gente esto, es que aquí la gente lo otro. Y tal vez son mis propias inseguridades. Entonces, proyecto mis inseguridades en las demás personas. ¿Ok? Hay otra, es mecanismo de defensa, y eso es solamente para que vamos pensando en las maneras en que nosotros actuamos. ¿Ok? Esto no es para que nos los aprendamos de memoria, es para que vamos pensando en qué mecanismos de defensa usamos nosotros. Hay otro que se llama, por ejemplo, compensación excesiva. ¿Qué es la compensación excesiva? Cuando tenemos un problema grandísimo, puede ser con su esposo, con su hijo, una situación muy grande que no queremos enfrentar todavía, y entonces ponemos toda nuestra lucha y nuestra entrega a nuestra profesión o a la iglesia o al ministerio e ignoramos el problema. A mí nunca se me va a olvidar una vez, siempre cuento esta historia, una señora que un día se acercó cuando yo era seminarista y la señora se me acercó y me dice, Gustavo, Dios me falló. Digo, yo sí, ¿cómo que Dios le falló? Me dice, claro que sí, Gustavo. Yo vengo a la iglesia todos los santos días. Yo vengo a la iglesia los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Estoy en todos los grupos. Vengo a la misa, la sirvo todos los domingos. Y mi esposo es un borracho y mi hijo me salió drogadicto. Y yo le decía a mi señora, discúlpeme que le diga, pero ¿qué esperaba usted si usted nunca estuvo en su hogar? ¿Verdad? Tal vez había un problema. Y entonces usted ignoró ese problema y se enfocó 100% a todo el tiempo estar en otra situación, en otras áreas. ¿Verdad? Y no tuvo un balance en su vida. Entonces es tan importante, ¿verdad? Que cuando tenemos un problema, tenemos una situación, lo pensemos. Todo esto, vuelvo y repito, hace parte de este primer paso. Escuchar nuestra conversación interna, ¿verdad? Escuchar esa conversación interna. Hay otra forma, por ejemplo, tóxica, que se suele llamar todo o nada. ¿Qué es todo o nada? Es un tipo de persona o de personalidad que o es blanco o es negro. O soy el más exitoso o soy un perdedor. O soy lo más grande o soy lo más chiquito. O soy el más conocido o soy un fracaso. Eso es una distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque hay puntos intermedios. Existen los puntos intermedios, ¿verdad? Todo esto son distorsiones cognitivas que nos pueden dar una experiencia negativa de la vida, una experiencia negativa del mundo, ¿verdad? Entonces, todo eso que es lo que estamos diciendo en este primer paso. En este primer paso estamos hablando de la importancia de que escuchemos nuestra conversación interna, de que nos escuchemos a nosotros mismos y que nos aseguremos que lo que está en nuestra mente, lo que estamos pensando, ¿verdad? Es positivo y va de acuerdo con el plan de salvación de Dios y con ese propósito que Dios tiene para mi vida. Esto no es cuidado, esto no es un positivismo falso, porque ahorita mismo hay una cantidad de cosas ahora extrañas y entonces hay que ser súper positivo y pensar que si está lloviendo, yo digo, no está lloviendo. No, eso es un engaño. Si está lloviendo, está lloviendo. ¿Verdad? No podemos cambiar una realidad objetiva solamente con un pensamiento positivo. Porque si yo voy al último piso de un edificio y yo digo, me voy a tirar y no me va a pasar nada porque yo tengo el poder, yo tengo el control, yo tengo todo, usted se tira, usted se mata. ¿Verdad? Entonces, no es ese tipo de positivismo. Es el pensamiento positivo, que es positivo, ¿por qué? Porque está en la narrativa del Creador. Porque si sabemos de que Dios nos ama y que tiene un plan para nosotros, sé que todo lo que pase, ¿verdad? Todo lo que Él permita en mi vida, Él va a hacer algo grande. Él está trabajando en mi vida. Entonces, escuchar la conversación interna, ¿verdad? ¿Qué son esas ideas que me llegan? Antes de pasar al número 2, me voy a detener un momentico aquí, voy a dar nomás 5 minutos para preguntas para este primer punto. 5 minutos nomás. Las que alcance a contestar en 5 minutos las contestamos. Si alguien tiene preguntas sobre este primer punto.
escuchar la conversación interna, escuchar mis pensamientos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Por favor, mándenlas por el chat ahorita mismo. Si no hay preguntas, me voy con el número 2. Perfecto. Entonces ya pasamos. Alguien me dice, ¿qué hacer cuando se reprimen las cosas? ¿Qué hacer cuando se reprimen las cosas? Ayer, el lunes, decíamos algo. A veces creemos que lo único que podemos hacer con nuestros pensamientos, con nuestras emociones o con nuestros deseos, a veces pensamos que tenemos dos opciones. Una, los reprimo, ¿verdad? Tengo un deseo, pero lo voy a reprimir, lo voy a reprimir. Tengo un pensamiento, lo voy a reprimir. Esa es la única opción. O dos, lo indulto, ¿verdad? Lo indulto. Tengo una pasión, hago con eso lo que me da la gana, lo indulto. Y no es ni la represión ni el indulto, ese no es el camino. Recuérdense que es el camino del misticismo, es el camino de Dios, es el camino de llevar esa emoción, ese pensamiento y esa pasión a Dios, y ese es uno de los pasos, así que no me voy a extender más ahí, ese es otro de los pasos. ¿Qué haces después de que descubres que tienes un mecanismo de defensa? Una vez que lo descubres, una vez que ya sabes que lo tienes, ya es mucho más fácil trabajarlo y buscar siempre la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, en pasos sencillos, detienes todo lo que estás haciendo. Por ejemplo, a ver, me voy a detener. Este es un método que se llama ABCD en inglés. Lo voy a decir como va en inglés, pero se lo voy a explicar en español. Si, por ejemplo, te sientes mal, sabes que algo te está haciendo sentir mal, te detienes, te vas a detener y vas a ir al A. A es Activating Event. ¿Cuál es el evento que activó esa emoción? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el evento? ¿Verdad? A de activar. ¿Cuál fue el evento que activó esa emoción? B es Believe. ¿Cuál es tu pensamiento o tu creencia sobre ese evento que pasó? Todo eso lo vas a escribir, A, B, C. C, consecuencia. ¿Cómo te estás sintiendo? Si ese sentir es negativo, ¿verdad? Si ese sentir es negativo, vamos al D, que es dispute, disputar. Vamos a ir nuevamente a la creencia y la vamos a cambiar a redimir y a redireccionar de forma que la consecuencia de la emoción no sea negativa, ¿verdad? Eso solamente con el pensamiento. Por ejemplo, a ver, mi esposa me dijo que me iba a recoger a la 1 de la tarde. Ella dijo eso, a la 1 de la tarde te recojo. Son las 1:15 y no ha llegado. Activating event, no ha llegado. El evento que pasó no ha llegado. B, believe, ¿qué hay en mi mente? Es que quiso llegar tarde, es que siempre llega tarde, es que todo lo hace tarde. Consecuencia, me siento mal. Vamos a la D. ¿Qué es la D? Dispute. Vuelva al belief, vuelva a la creencia y cámbiela. Tal vez no es que siempre llegue tarde, tal vez es que el tráfico está malo, ¿verdad? Tal vez es que se le ponchó una llanta. Hay tantas otras razones. La consecuencia entonces no va a ser negativa, voy a ser un poco más tranquilo. Y cuando llegue, no voy a estar de mal genio esperando para pelear, sino que le voy a preguntar, ¿qué te pasó? Porque llegaste tarde, ¿verdad? El trabajar las distorsiones cognitivas y los mecanismos de defensa, siempre el primer paso es reconocerlo, saber que lo tengo, ¿verdad? Saber que lo tengo. No sentirme incómodo con mis imperfecciones. Pero cuando mis imperfecciones simplemente me incomodan y las reprimo, no las trabajo, ¿verdad? Entonces, si queremos crecer realmente en nuestra inteligencia emocional, es importante que reconozcamos esas cadenas de pensamiento negativo que estamos teniendo. ¿Ok? Más adelante, al final, vamos a responder el resto de las preguntas. Voy a ir al paso número 2. Entonces, el paso número 1, escuchar la conversación interna. Paso número 2, nombrar las emociones. Es tan importante yo poder nombrar
¿Qué estoy sintiendo ahorita mismo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, creo que ya lo dijimos el lunes, muchas veces le ponemos máscaras a nuestras emociones con otras emociones. Por ejemplo, tengo una herida, estoy herido, estoy triste, estoy decepcionado, pero como no quiero demostrarle a nadie que estoy triste, que estoy decepcionado, me pongo la máscara de la ira. Y si me preguntas, ¿qué tiene? Estoy molesto. Tal vez no estás molesto, ¿verdad? Tal vez estás herido, tal vez estás triste. Entonces, tómate el tiempo de nombrar la emoción. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué siento ahorita mismo? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Y así poco a poco nos vamos conectando con todo ese vasto mundo interior que Dios puso en nosotros para que experimentáramos el mundo, para que experimentáramos la humanidad y para que llegáramos a Él. Hay que nombrar las emociones, nombrarlas. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Ahora, hay que darse cuenta que esa emoción que estoy nombrando no es para responder inmediatamente. Bueno, a menos de que me vaya a pisar un carro y me da un susto y tengo que correr, pues responda porque si no lo atropellan. ¿Verdad? Hay que saber discernir. Pero las emociones no son comandantes. Las emociones son mensajeras. Las emociones no mandan sobre mí lo que tengo que hacer. Las emociones me dejan saber a mí, me mandan un mensaje interno de lo que estoy experimentando. Y por medio del intelecto, yo discierno la emoción que estoy sintiendo y qué hacer con ella. ¿Ok? Pero las emociones no son comandantes, son mensajeras. Mensajeras. Una metodología que podemos hacer para empezar a conectarnos, a entender nuestras propias emociones puede ser que todos los días, al finalizar el día, cuando usted llegue a su casa y esté haciendo la meditación del día, que como cristianos todos tenemos que orar, ¿verdad? Deberíamos de orar en la noche y en esa oración hacer una pequeña meditación tipo ignaciana sobre nuestro día, cómo estuvo el día de hoy. En esa meditación, tratar de pensar en 3 emociones fuertes que sentimos durante el día. Enojo, alegría, frustración. Vamos a pensar esas 3 emociones, ¿ok? Hoy, y nombrarlo. A tal hora y en tal momento me enojé o me frustré o estuve muy contento. Luego vamos a pensar cómo sentimos esa emoción en el cuerpo. Cuando me enojé, se me pusieron las orejas rojas, los cachetes calientes y colorados, los músculos tensos, y empiezo poco a poco a crear una conexión entre lo que siento y mi corporeidad. Empiezo a entender las emociones. Cuando me frustré, como que me dio esta tembladera. No sé, cada uno de nosotros, 3 emociones cada noche. Y si lo hacemos como un ejercicio diario, poco a poco empezamos a desarrollar esa inteligencia emocional que nos permite saber exactamente qué es lo que estamos sintiendo. ¿Verdad? Entonces, el primer paso, escuchar la conversación interna. El segundo paso, nombra tus emociones, ponle un nombre a esa emoción. El tercer paso es aceptar las emociones. Volvemos a eso que hablábamos el lunes. No podemos moralizar la emoción. Moralizamos la respuesta a esa emoción. Pero la emoción en sí misma no es mala. Tengo que aceptar la emoción. Para yo poder discernir lo que esa emoción me está diciendo y si la emoción es correcta, tengo que aceptar que la información que me llegó, el impulso que me llegó. ¿Ok? Entonces, aceptar las emociones. Ir a Génesis 1:31 y recordar que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, vio que todo era muy bueno, ¿verdad? Es en este punto donde tenemos que ir directamente a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, donde San Juan Pablo II nos dice que el cuerpo, la persona humana en su corporeidad,
Y cuando los católicos hablamos de cuerpo, no estamos hablando de un cadáver sin espíritu, sino que el cuerpo de la persona humana incluye nuestra alma, incluye nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, la persona humana, dice San Juan Pablo II, tiene el capax Dei. Ahora, Juan Pablo II no lo dijo solo él, eso lo dijo San Irineo, San Atanasio, los primeros padres de la iglesia decían que nosotros teníamos el capax Dei, que desde el principio fuimos creados con la capacidad de Dios. ¿Qué quiere decir que tenemos la capacidad de Dios? Que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Es por eso que Jesucristo tiene la posibilidad de encarnarse en un cuerpo humano y mostrarnos el rostro del Dios invisible. Imagínese esto, la pregunta que yo le hago a todo el mundo. Si Dios hubiese querido, se hubiese podido encarnar en un gato o en un perrito o en un pajarito, hubiese podido. Tal vez sí, porque Dios todo lo puede. Pero si Dios se hubiese encarnado en cualquiera otra criatura, esa criatura no hubiese podido mostrarnos el rostro de Dios, porque no tenía las características de su imagen y semejanza. Pero cuando Jesucristo se encarna en un cuerpo humano, como desde el principio fuimos hechos a su imagen y semejanza, Él tuvo la capacidad de hacer visible el rostro invisible de Dios. Eso es el capax Dei, ¿verdad? Entonces, nuestras emociones incluyen ese capax Dei. Jesucristo no fue una persona ausente de emociones, fue una persona que vivió sus emociones en plenitud, ¿verdad? Él dejó que sus emociones expresaran características mismas de Dios. Esa es la diferencia. Muchas veces nuestras emociones vienen cubiertas de nuestros egoísmos, de nuestro egocentrismo, ¿verdad? Del yo y todo lo que yo quiero, de todos esos pensamientos negativos y no cumplen su función. Entonces tengo que aceptar las emociones. Algo más que decía San Juan Pablo II es que el ser humano, nosotros somos sacramentales, sacramentales. ¿Por qué sacramentales? ¿Qué es un, yo no dije sacramento, dije sacramental. ¿Qué es un sacramento? Es una realidad visible de una verdad invisible. Cuando vamos a un bautismo, ¿cuál es la realidad visible? El agua, ¿verdad? Yo no creo que ninguno de nosotros que estamos conectados aquí ha visto al Espíritu Santo descender sobre la criatura en un bautismo. Pero sí pasa. El Espíritu Santo desciende. Ahora, si alguien aquí lo ha visto, perfecto. Vaya y visite su párroco, porque usted puede ser un místico, ¿verdad? Pero lo normal es que no lo vemos. ¿Qué vemos? El agua. El agua es la realidad visible que nos muestra la verdad invisible. Eso es un sacramento, ¿verdad? Cada uno de los sacramentos es una realidad visible y una verdad invisible. Ahora, la Eucaristía es la realidad completa, es Cristo, ¿verdad? No es solamente un símbolo, es Cristo, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Juan Pablo II dice que somos sacramentales? Porque somos imagen y semejanza del Dios invisible, ¿verdad? Hacemos presente la imagen y semejanza de Dios en toda su creación. Tenemos esa capacidad, como hablábamos el lunes, en la comunidad, en esa unión del hombre y la mujer que se hace familia, revelamos el mundo interior y la comunión de amor que es Dios. Y nuestras emociones hacen parte de esa sacramentalidad del cuerpo. Juan Pablo II también decía que nuestras emociones son iconográficas. ¿Por qué? ¿Qué es un ícono? A ver, un ícono. Nuestros hermanitos protestantes muchísimas veces nos acusan de que nosotros somos idólatras. ¿Qué es una persona idólatra? Es alguien que tiene ídolos. ¿Qué es un ídolo? Cuando pensamos que ese objeto o ese yeso es Dios, ¿verdad? Nosotros no somos idólatras, nosotros somos iconográficos. ¿Qué es un ícono? Es una imagen
que apunta a una verdad mucho más grande que ella misma, ¿verdad? Por ejemplo, es un ejemplo. Yo no creo que esta imagen que está aquí sea Juan Pablo II en persona y lo tengo capturado en este yeso. No, pero cuando yo veo esta imagen apunta a un hombre que con su vida me enseña a mí a seguir a Cristo y me dice, no tengas miedo, que sí es posible. Entonces, eso es lo que es un ícono. Un ícono es una imagen que apunta a una verdad mucho más allá de sí misma. Juan Pablo II dice que nuestros cuerpos son iconográficos, porque apuntamos a una verdad más grande que nosotros mismos. Apuntamos a Dios, de quien somos imagen y semejanza, pero además, en la unión de lo masculino y lo femenino, apuntamos a la unión eterna del amado con la amada, de Cristo con su iglesia. Y nuestras emociones hacen parte de esa iconografía. Nuestras emociones apuntan también a esa iconografía, a esa verdad más grande que nosotros mismos, si las dejamos, si las purificamos y las redimimos. Entonces tenemos que aceptar las emociones. Vamos a aceptar las emociones. Nuevamente, primer paso, escuchar la conversación interna. Vamos a ponernos más conscientes de ese diálogo interno que tenemos. Y cuando llego a la iglesia, empiezo como el fariseo a decir, mira ese tan pecador y yo no. Tomemos conciencia. Uy, ¿yo por qué estoy diciendo esto? Tal vez no quiero ver mis propios pecados, mis propios defectos, porque ¿quién soy yo para juzgar al que está ahí? Y empiezo a tomar conciencia. Acepto mis emociones, ¿verdad? Tal vez esa emoción de ese momento me está invitando a mí a ser mejor, pero por el egoísmo yo la transformo y me separo de la otra persona, ¿verdad? Entonces, primero, escuchar la conversación interna. Segundo, nombrar la emoción. Tercero, aceptar la emoción. Tengo que aceptar lo que estoy sintiendo. ¿Qué hora es? Ok, vamos al cuarto y último paso que vamos a ver hoy, el cual es, una vez que ya escuché la conversación interna, una vez que ya nombré la emoción, una vez que ya la acepté, vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo glorificar a Dios con esta emoción? ¿Cómo me está pidiendo Dios que le glorifique por medio de esta emoción? ¿Cómo mi respuesta o mi manera de expresar esta emoción puede glorificar a Dios? ¿Verdad? En ese ejercicio que les decía que vamos a hacer diariamente en la noche con las emociones, una vez que ya hemos reconocido esa emoción que hemos sentido, si nos hemos dado cuenta que nos ha llevado a algo negativo, vamos a pedir la virtud que necesitamos para redimir esa emoción. ¿Verdad? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué virtud necesito? Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo la virtud que necesito para que esa emoción se redirija, ¿verdad? Y me lleve directamente a Dios, ¿verdad? Me deje ser ícono, me deje ser sacramental. Para eso son las virtudes. Muchas veces no escuchamos hablar ya de las virtudes. A veces las homilías, en muchas misas que vamos, se vuelven simplemente como un tipo de motivación personal de cada fin de semana. Y no está mal, pero se nos olvida retar a la comunidad a ser mejor y a crecer, ¿verdad? En ese legado que nos dejó la iglesia a cada uno de nosotros. Las virtudes, ¿qué virtud necesito? Tal vez que necesito la virtud de la castidad para purificar mis deseos, para liberarme de mis pasiones. ¿Verdad? Tal vez necesito la castidad, Señor. Tal vez necesito la virtud de la mansedumbre, ¿verdad? Vamos a profundizar en eso, ¿ok? En los 10 mandamientos, y a veces estamos confundidos. ¿Cómo glorificar a Dios con mis emociones? Vamos a los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos yo sé lo que Dios espera de mí
Y esos 10 mandamientos, de cierta forma, apuntan directamente a las bienaventuranzas, a que esos mandamientos se hagan vida en mi vida y me hagan feliz al cumplirlos. Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mis emociones? ¿Ok? Voy a poner los 4 slides aquí de lo que vimos hoy. Vamos a enfocarnos solamente, no sé qué hice. Vamos a enfocarnos solamente en estos 4. Veámoslos bien, piénsenlo bien y vamos a las preguntas. Alguien pregunta, ¿nuestro pensamiento interno tenemos que escucharlo o no? Claro que tenemos que escucharlo. Si nuestro pensamiento interno es lo que influencia directamente nuestras emociones y por lo tanto nuestras acciones, es importante que nos aseguremos que ese pensamiento interno va de acuerdo con la narrativa de Dios, ¿verdad? Con el propósito que Dios tiene para mí, con cada una de las leyes que me ha dado Dios. Tengo que escuchar esa conversación interna para poderme dar cuenta si hay algún problema, ¿verdad? Que estoy pensando de una forma negativa hacia los demás, si estoy juzgando, si me estoy proyectando a los demás. Yo tengo que reconocer ese pensamiento para poderlo transformar. Hay muchas personas que, de verdad, me ha pasado, y perdón que diga esto, pero hay muchísimas personas que son súper chismosas, pero no se dan cuenta, no lo saben. Y pasan de grupo en grupo y siempre se salen de los grupos diciendo que todo el mundo es chismoso. Porque la persona no se ha dado cuenta que de cierta forma se está proyectando todo el tiempo. Si esa persona se detiene y escucha su pensamiento interno y se da cuenta que constantemente está juzgando a los demás y está inventando historias, se va a dar cuenta que ella es la del problema. Pero si nunca escucha esa conversación interna, sino que solamente reacciona y reacciona y reacciona cada que siente algo, ¿verdad? Yo siento que esa persona es mala, digo que es mala cuando no es mala, entonces eso puede ser malo. Siguiente, nuestro pensamiento interno, que pueden manifestarse en varios mecanismos de defensa al mismo tiempo. Claro que sí, claro que sí. Nuestro cerebro a veces funciona de una forma que no quiere que suframos. Por lo tanto, constantemente tiene mecanismos de defensa, pero muchas veces esos mecanismos de defensa no son buenos, no son saludables, no me invitan a la sanación, ¿verdad? Sino simplemente a reprimir, a guardar, a proyectar. Entonces se pueden manifestar varios al mismo tiempo. ¿Cómo cambiar esos mecanismos de defensa bajo la luz de Dios? Eso es lo que estamos trabajando en el punto número 4 y nos vamos a extender más el día viernes, ¿verdad? Es primero preguntarme en oración, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios con este pensamiento, con esta emoción? ¿Cómo me pide Dios que le glorifique? Si acaso no sé porque estoy confundido si es de Dios o no, voy a los mandamientos. Si acaso quiero llevarlo un poco más profundo a la vida práctica, voy a las bienaventuranzas. Y ante la luz de los mandamientos y de las bienaventuranzas, yo voy a poder reconocer la virtud que yo necesito trabajar, ¿verdad? Para poder empezar a transformar ese pensamiento o esa emoción. Las virtudes son como un músculo espiritual. ¿Cómo hacemos que crezcan los músculos? Preguntemos al Padre Capo. Haciendo ejercicio, alzando pesas, ejercitándome. Un músculo no sale de un día para otro, ¿verdad? Yo tengo un sobrino y el otro día estaba haciendo muchísimos ejercicios por 3 días y me dice, pero es que mira, todavía no tengo músculo. Y digo, llevas 3 días con tiempo. Las virtudes, ¿qué es una virtud? Es un impulso del corazón por hacer lo correcto. Entonces, antes de que la virtud sea virtud, va a ser un hábito. Tengo que crear un hábito de hacer lo correcto, ¿verdad? Y llega un momento que ese hábito se convierte en virtud. Ya me sale como un impulso del corazón a pensar bien. Ya me sale como un impulso del corazón reaccionar bien, ¿verdad? Entonces, los mandamientos, las bienaventuranzas y las virtudes, que vamos a profundizar eso más el día viernes. ¿Cómo topar el pensamiento negativo? Eso ya lo dijimos con el ABCD, ¿verdad? De el evento que activa la creencia, la consecuencia y cómo disputamos la creencia para que la consecuencia sea positiva.
¿verdad? Es arreglar ese pensamiento. Una explicación breve de las emociones sacramentales. Lo que es sacramental es la persona humana, la totalidad del ser. Recordémonos muy bien que nosotros, los seres humanos, no somos seres segmentados. Esa segmentación de la persona humana nace a través del pecado original. Pero por la redención de Cristo podemos volver a crear esa unidad, ¿verdad? Donde mi psicología, mi mente, mi emocionalidad, ¿verdad? Es una con mi corporeidad y mi corporeidad es una con mi espiritualidad. Por lo tanto, si la totalidad de mi persona es sacramental porque apunta a una verdad más allá de mí mismo, quiere decir que mis emociones lo son, como hablábamos el día lunes de los celos, ¿verdad? Los celos es una invitación, como decía San Pablo, celo apostólico, es una invitación a cuidar lo que es de Dios para Dios. Pero bajo el pecado original, si yo distorsiono y pervierto esa emoción, ese sentimiento, empiezo a celar la gente, empiezo a quererme apoderar de las cosas, y esto es mío, y ella es mía, y tienes que andar así por la calle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es sacramental ese sentimiento de celo? Cuando cuido para Dios lo que es de Dios, me lleva a Dios, ¿verdad? ¿Cómo yo permito que esa emoción me lleve a Dios? Una persona que tiene una discapacidad intelectual, ¿usted piensa que podría llegar a reconocer sus emociones y poder aplicar esta técnica? Uy, para eso yo te diría que tendrías que comunicarte uno a uno conmigo y saber cuál es la discapacidad intelectual, ¿verdad? Porque depende del nivel de conciencia que la persona tenga en su discapacidad. Pero si simplemente es un low IQ, la persona tiene toda la capacidad de pasar este mismo proceso, ¿verdad? Porque puede tener y puede fortalecer su inteligencia emocional, aunque su IQ sea bajito. Pero depende de la discapacidad emocional, ¿ok? Esa pregunta sí sería mucho más personal. En el cuadro 1 dice RRR. ¿Qué significa? Eso es otra metodología que también está en inglés. Es R, que es record, es como apuntar, escribir el pensamiento negativo, también ver la consecuencia y cambiar el pensamiento para que la consecuencia sea diferente. Es exactamente lo mismo, pero eso es una terminología en inglés que si quiere la explico un poquito más adelante, porque hay bastantes preguntas. O una persona con una... Sí, depende, vuelvo y repito, la incapacidad mental depende cuál es la enfermedad. No podemos generalizar. Para evitar el desplazamiento emocional, ¿cómo podemos enfrentar a la persona que lo originó? Bueno, todo depende. Mira, esa pregunta es bien importante. Lo que es el mecanismo de defensa del desplazamiento. Si lo que me molestó fue una actitud de mi jefe, ¿verdad? Y mi jefe es una persona con la que tal vez tengo la capacidad de dialogar, no voy a dialogar en el momento que estoy molesto. Me distancio de la situación primero, me calmo, puedo respirar profundo. La respiración, cada que uno se enoja, la gente le dice respira profundo, pero la mayoría de la gente no entiende el por qué. La respiración es buenísima. Cuando nos enojamos y estamos muy bravos, el corazón late más rápido, muchas veces llega menos oxígeno al cerebro y más dióxido de carbono queda. Entonces tenemos menos capacidad de procesar información y por eso decimos cosas que no queremos, que no queríamos decir. Aparte de eso, el cerebro manda adrenalina y hormonas de estrés a los músculos para que se tensionen y podamos reaccionar. Cuando hacemos respiración profunda, más oxígeno llega a los músculos más grandes y tenemos la capacidad de relajarnos. Cuando ya estamos relajados, entonces podemos perfectamente ir a hablar directamente con la persona que estoy molesto, pero el secreto está en calmarme primero. Pero cuando estoy airado, tal vez lo que va a salir de mí no es lo mejor. Entonces, es primero calmarme. Ahora, si no tiene lógica hablar con mi jefe, porque es una persona que no escucha a nadie, ¿verdad?
Entonces busco la manera de poder, y eso lo vamos a ver en el siguiente paso, en el paso número 5, de expresar esa emoción de una forma positiva. Si te esperas hasta el viernes, llegamos a ese punto. ¿Dónde puedo encontrar las clases? En algún lugar online. Todo va a estar en la página del CEPI Miami en YouTube. Por ejemplo, ¿qué virtud se necesita para dirigir el chisme? La prudencia y el discernimiento. ¿Verdad? Yo tengo que aprender a ser prudente. No puedo decir lo primero que me nace o que me sale solamente porque yo quiero juzgar la acción de otra persona. Yo tengo que ser prudente. Y la prudencia a veces me llama a quedarme callado y a dejar que Dios actúe. El chisme no tiene que ver nada con la justicia. ¿Ok? El chisme es una injusticia. ¿Ok? Entonces no vamos a confundir la justicia con el chisme. ¿Ok? Muchas personas que son discapacitadas no pueden usar bien, por lo tanto no se pueden saber la vida en cuanto conocen, en cuanto no conocen. Es la primera comunión que se podrían hacer enseñamientos. Tienes toda la razón. Ahí no creo que, no creo que, no creo que eso sea una pregunta, sino más bien una afirmación. La persona que habla de las personas incapacitadas. Está muy bien. Disculpe, podría mencionar una vez más cuáles son los mecanismos de defensa. Yo les voy a dar un material el viernes donde están todos. Tengo entendido que las virtudes las adquirimos en el bautismo. Las virtudes, sí, hay dos tipos de virtudes, ¿verdad? Están las virtudes teologales, que son las que adquirimos por medio del bautismo, que es la fe, la esperanza y el amor. Y están las virtudes cristianas, las virtudes humanas, que las vamos desarrollando en la medida que vamos creando buenos hábitos, ¿ok? Como la castidad, la prudencia, todas las demás virtudes. ¿Cómo se puede manejar la distorsión? Una distorsión cognitiva, como decíamos antes, con el ABCD podemos cambiar cualquier distorsión cognitiva porque siempre voy a llevar la luz de la verdad a aquello que está en mi mente, ¿verdad? Tengo que llevar la luz de la verdad. ¿Qué de lo que yo estoy pensando de mí o de los demás es real? ¿Verdad? En ese proceso de discernimiento yo puedo comenzar poco a poco un proceso de transformación cognitiva. Cómo buscar apoyo o brindarlo para ayudar o para conocer, controlar, para administrar el proceso un solo, sin convertir en otro. Ok, entiendo bien esta. ¿Cómo buscar apoyo o brindarlo para ayudar cuando se siente descontrolado para administrar este proceso uno solo, sin convertir al otro, un doro emocional y así más? ¿Cómo navegar ese acompañamiento? No entendí esa. Lo voy a, ahorita me quedo un poquito más con esa pregunta, voy a ir a la que sigue, dice, ¿cuál es el significado del ABCD? Lo voy a decir en inglés, ¿ok? Es A, activating event, B, belief, C, consequence, D, dispute. Es going back to the belief, es volver a la creencia y llevar la verdad. Es el evento que lo activa, la creencia, la consecuencia, y vamos a disputar esa creencia y vamos a llevar verdad a esa creencia para que la consecuencia entonces emocional no sea negativa. ¿Cómo te podríamos contactar para preguntas personales? Me pueden contactar por Facebook. Está Gustavo A. Mejía, Gustavo Adolfo Mejía, y me pueden mandar todas las preguntas. Yo trato de contestar las que más pueda. Me pueden contactar por Instagram, que está Gustavo A. Mejía HDB, por Instagram, o Instagram One Body Spirit Mind. Está ese signo en la página de Instagram. Ahí me pueden mandar sus preguntas y por ahí también las contesto. A las personas que tal vez no entendí la pregunta de Pablo Velázquez, si tú quieres, mándame o me puedes escribir por Facebook y podemos hablar un poquito más al respecto. En todo caso, se nos pasó un poquito el tiempo. Feliz noche, que el Señor me los bendiga. Nos vemos el día viernes a la misma hora y en el mismo canal. Oh, perdón.
por toda la cantidad de preguntas que había en el otro chat que yo no había visto, creo que vamos a tener que, para una próxima vez, hacer el curso un poquito más largo, porque, o crear un curso especial sobre este tema, porque sí veo que hay muchas preguntas y me alegra mucho que tengamos todos estos cuestionamientos. Sobre las virtudes hay muchísimo por hablar. Una de las maestras que a mí me gusta más es Santa Teresa de Ávila, que nos enseña mucho sobre el jardín interior y el castillo interior. Santa Teresa de Ávila es espectacular, ¿verdad? Así que si quieren aprender más de las virtudes, Santa Teresa de Ávila es la persona. Ella habla de un jardín donde al principio, para poder cuidar ese jardín, hay que ir hasta un pozo lejano y traer agua y echarle a cada una de las virtudes que son como flores. Pero con el tiempo de hacer ese trabajo, entonces aparece un pozo al lado del jardín y ya no tengo que ir tan lejos. Ya puedo sacar el agua de ese pozo y echársela a mi jardín. Pero con el tiempo empieza a llover y ya no necesito ni de lejos ni del pozo, sino que la lluvia empieza a mojar esas florecitas para que vayan creciendo mientras yo las voy cuidando. Dice Santa Teresa de Ávila que con el tiempo llega el jardinero, es Jesucristo, quien empieza a cuidar de cada una de esas virtudes con mi compañía. ¿Ok? Entonces, Santa Teresa de Ávila es fenomenal, fenomenal, fenomenal en este tema de las virtudes, igual que Santo Tomás de Aquino. Así que, bueno, que Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche.